Hoy vamos a hablar de por dónde empezar a leer a Arthur Machen, o Machen, si quieres decirlo como los ingleses. No te voy a explicar quién es, porque una búsqueda rápida en Google o en Wikipedia te va a dar mucha más información de la que te puedo dar yo. Pero sí te voy a decir que es un autor que contribuyó a cambiar este paradigma del terror que hubo a principios del siglo XIX, o sea, finales del XIX, principios del XX. Pasamos del gótico a nuevas formas de entender el terror. Y él, junto con Oscar Wilde, mezclaba horror y erotismo, por ejemplo, y se centraba mucho en el folclore, en la parte más sobrenatural. Era además un ocultista, con lo cual se mezclan muchos conceptos en sus obras. Por eso impactó tanto a Lovecraft y por eso llega también hasta nuestros días con tanta fuerza, porque Lovecraft lo recomendó y era uno de sus referentes. Pero bueno, no te voy a hablar ahora de referencias y demás, porque para eso ya te digo, Wikipedia lo tienes. Vamos a hablar de por dónde empezar a leerlo. Y aquí te voy a plantear 4 posibilidades, ¿vale? 2 de ellas que son, por así decirlo, las canónicas. Es decir, si tú preguntas por ahí o buscas en Google o cualquier, ¿por dónde empezar a leer a Machen? Lo que te va a salir va a ser los 2 primeros que te voy a decir. Y te los digo pues porque te los tengo que decir, porque son cuentos canónicos, efectivamente, son puntos de entrada necesarios, por así decirlo. Y es verdad que probablemente sus 2 mejores relatos. Pero luego te voy a añadir 2 de mi cosecha, que son una cosa de gusto particular, que yo creo que son una experiencia más completa que estos 2 relatos que dice todo el mundo. Es una alternativa, con más empaque, creo yo, que es un punto de entrada más sólido. Pero bueno, dicho esto, vamos con el primero. El primer sitio por donde empezar a leer a Machen es El Gran Dios Pan, ¿vale? Este es el relato más ultra conocido por todo el mundo, que está en todas partes. Y además del que Stephen King dijo que era algo así como el mejor relato en inglés, o el mejor relato en lengua inglesa, algo así. O el mejor relato de terror en lengua inglesa, eso. Y eso efectivamente es difícil de competir con ello. Entonces, El Gran Dios Pan, no te voy a decir más. Es un relato que mezcla mitología con horror. Buen sitio de entrada para que veas a Machen a lo bestia. La otra opción que tienes dentro de esta orden canónica es El Pueblo Blanco, ¿vale? Que está más o menos al mismo nivel, es decir, si El Gran Dios Pan es el mejor, El Pueblo Blanco es casi el mejor. Y ya te digo que los vas a encontrar recomendados en todos lados. Entonces, simplemente porque, bueno, por contemplar el canon, te voy a decir estos 2. Ahora bien, vamos a entrar con la chicha, con lo que yo creo que es donde está el ir un poco más allá, ¿vale? Que además, o sea, son 2 de mis favoritos de Machen. Entonces, por eso te los tengo que recomendar, porque antes de meterme a editar, por ejemplo, en Críptica, El Gran Dios Pan o El Pueblo Blanco, que son muy buenos, me he metido con estos, porque por gusto yo los he disfrutado más, me han volado más la cabeza, me han dado esa sensación de, joder, qué bien escribe este hombre, qué bien lo hace, qué ideas tenía. Y además llevan más tiempo descatalogadas, no te va a costar encontrar El Pueblo Blanco y El Gran Dios Pan, saldrán en Críptica en algún momento, pero no está difícil encontrarlos. Estas 2 que te voy a decir sí que estaban descatalogadas o inencontrables y, hostia, que merece la pena. La primera es esta, El Terror, ¿vale? Esta es una novela corta, una novelita, y va de la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Creo que no sé si se ambienta en 1916, y básicamente lo que pasa es que empieza a haber asesinatos misteriosos, atroces e inexplicables. Empieza a intentar encontrar el motivo, y lo que se piensa es que es algún arma de destrucción masiva y extraña de los alemanes. Es interesante porque aquí habla de la Primera Guerra Mundial, y Arthur Machen luego, durante la Segunda, creó el mito, por así decirlo, creó el mito, ¿no? Creó la leyenda de los ángeles de... ¿Cómo era esto? Los ángeles de Mons, que es una leyenda muy conocida de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente es una ficción suya, es un relato que hizo él sobre entidades que acuden a ayudar a los británicos en la guerra, y que la gente dio por cierta, se la tomó como si fuera de verdad. Entonces, este libro va un poco en esa línea, ¿no? Que al final plantea un escenario que, hostia, hay quien duda de si ocurría o no ocurría, ¿no? En esa época en la que todo parecía que podía ocurrir. Yo esta me la leí cuando estaba de moda la serie del terror, la que sacó HBO, de la novela de Dan Simmons, o la novela anónima, El Terror. Y la verdad que ni punto de comparación. O sea,
El terror también, justo estaba viendo la serie, me empecé a leer la novela de Dan Simmons, me empezó a aburrir de sobremanera y esta la cogí y me la cepillé en un... Ni punto de comparación, vamos, me la cepillé en un pispás. Donde Dan Simmons es denso y un poquito tostón hasta que arranca, con Machen es que entras directamente en materia. Así que el terror, ya te digo, esta edición salió en exclusiva para la Logia, ahí lo verás. No está editada, o sea, la edité en la colección Biblioteca de Lovecraft, no está fuera, pero si entras en la Logia la puedes conseguir. Si no sabes lo que es la Logia porque acabas de llegar a este vídeo, abajo te dejo un enlace a la newsletter de Críptica, te metes ahí, es un correo diario y una vez al mes se abre la Logia. Metiéndote y te vas a enterar de lo que es la Logia antes o después, así que no tiene pérdida. Vamos con la segunda. Que la verdad, el terror era mi favorita, lo ha sido durante mucho tiempo, hasta que llegó esta, y en concreto hasta que esta la leí un par de veces. Porque cada vez que me leo esta, me gusta más. Escala puestos. Me gusta más que el Gran Dios Pan y que el Pueblo Blanco. Yo creo que es, sí, sin duda. Y es, te estoy hablando de Los Tres Impostores. Los Tres Impostores, ¿vale? Y a Los Tres Impostores te voy a añadir una segunda capa, que es esta, La Luz Interior y otras historias, que son, juntos forman el ciclo de Dyson, el escritor, ¿vale? Lo pone aquí, las crónicas de Dyson. Aquí. Vale. ¿Cuál es el tema? Esto es una novela con muchas capas, ¿vale? Es una cosa rara. O sea, tú cuando lees por primera vez no tienes muy claro de qué va el tema. Pero es que esa es la gracia. Es que esto es un ejercicio literario de la releche. Son historias dentro de historias, todo con un toque sobrenatural, con un toque de irrealidad. Y es precisamente esa confusión lo que ha llevado a que durante muchos años se haya editado por separado, ¿vale? O sea, estos son historias dentro de historias. Tienes una serie de personajes que se ven envueltos en una trama. Hay un hilo conductor que es Dyson, que es un vividor londinense que tiene ahí un amigo, o sea, van como viviendo aventuras y se ven envueltos en toda la trama de Los Tres Impostores. Y en el proceso te van contando historias dentro de la historia, ¿no? Pues a mí me pasó esto, no sé qué tal, historias que suelen tener un toque sobrenatural. Y el tema es que el no entender la obra, o bien por desconocimiento, o bien por no entendimiento, o bien sabiéndolo y dándole igual, durante muchos años esta novela se ha diseccionado y se han sacado las historias dentro de historias, se han publicado sueltas. En plan, el relato de Machen, Claro, tú sí lo lees, es bueno, no es el Gran Dios Pan, no es el terror blanco, pero está bien. ¿Qué pasa? Que cuando lo lees en conjunto, hostia, es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con estas historias sueltas. O sea, aquí el efecto bueno es la lectura total y el que al final todos los hilos sueltos que había, de repente, hostia, conectan en la cabeza y te encuentras diciendo, joder, que acabo de leer. Entonces, mi punto de comparación. Porque además es una novela que tiene relectura. O sea, es que yo la vuelves a leer porque empiezas a entender. De hecho, la primera vez que la leí, terminé y volví al primer capítulo. Dije, espera. Vamos a atar cabos. Entonces, para mí es una delicia. Es una delicia. Y yo te digo, o sea, Los Tres Impostores tiene entidad propia. Es decir, es una novela. Esto es una novela con principio y fin. Historias entre medias, pero una novela con principio y fin. Y luego, La Luz Interior y los otros dos cuentos que son La Pirámide Brillante y La Mano Roja, que los habrás visto, o sea, los puedes encontrar en antologías por ahí sueltos. Los tres completan un poco la historia de Dyson, o Dyson, o como lo quieras llamar. O sea, el tío sigue viviendo aventuras y están conectados por eso, por el personaje. Y aquí, por ejemplo, pues hay uno sobre la gente pequeña, que es otro tema que le gustaba mucho a Machen, que está muy bien, que me parece muy bueno. El de la pirámide, creo que era el de La Pirámide Brillante, es que no me acuerdo, se me mezclan en la cabeza. Da igual, me gustaron mucho, todos. La experiencia completa me pareció muy buena y me dio lástima que no hubiera más, ¿sabes? Esa sensación de decir, joder, si el tío hubiera escrito más de esto, es que me parece brillante. Entonces, para mí mis recomendaciones para entrar en Machen son estas dos, ya te digo. El terror, que es una novela corta, te digo, vas a tardar muy poquito en leerla. Y Los Tres Impostores. Esta es una lectura para mí de profundidad en el sentido de que, a ver, no se suda, no te vas a volver loco leyéndola, madre mía, qué difícil. Pero que tienes que estar concentrado. Porque hay muchas cosas que no se cuentan, muchas cosas que se dejan al principio a la interpretación del lector, tienes que estar atando cabos
y luego cuando la terminas te la quieres volver a leer para terminar de hilar lo que ha ocurrido, porque al final es una historia por fragmentos. O sea, no es un principio y final, sino que te lo está contando a saltos. Entonces, mis puntos de partida, te digo, son estas. Esta la tienes en Biblioteca de Lovecraft si entras en la logia, y esta salió en la colección Críptica. De nuevo, en la newsletter de Críptica te suscribes aquí abajo, mando un correo al diario, un correo al día, hablando de libros y dando acceso a libros, a ediciones como estas, que están disponibles solo durante un tiempo limitado. Este ya no se puede conseguir más que dentro de la logia, que se hacen reimpresiones de vez en cuando. Ocasionalmente en la newsletter también abro reimpresiones para esto, pero bueno, me gusta que sean tiradas cortas, limitadas, para la gente que está en ese momento, porque así el libro tiene más valor. Pero bueno, eso te metes en la página Críptica y ahí está la explicación, no me voy a entretener con ello. Lo que te digo es eso, para mí, mi favorita, sí, sin duda, Los Tres Impostores. Te iba a decir que todavía tengo dudas, pero es que me resulta más satisfactoria que El Pueblo Blanco o El Gran Dispan. Ya está. Esas dos. Y nada, eso te cuento. Ese es mi punto de entrada a Machen. Si te ha gustado el vídeo y quieres saber más, ¿dónde continúo después? Me lo pones en comentarios y yo sigo ampliando. Pero para mí, esos dos. Te los lees y luego ya a la gente blanca y al Gran Dispan. Y nada, ya sabes, de nuevo, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a guardar, la campanita, el me gusta, comenta, comparte y a leer.